comenzamos las noticias. Vamos a saludar a Horacio Enciso, colega de Economía Virtual, que está con una muy buena entrevista con el intendente flamante de la ciudad de Lambaré, Armando Gómez, quien nos va a contar los desafíos para la ciudad de Lambaré. Buenas noches, Horacio. Buenas noches, intendente. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias Ernesto. Estamos con el intendente de Lambaré y un tema en Asunción y las ciudades aledañas, Lambaré, San Lorenzo, Fernando de la Mora. El tema de conversación son los problemas urgentes, las dificultades que se acentuaron con las intensas lluvias, baches, crecimiento de malezas. Don Armando, hay muchas dificultades para atender. Usted ya tiene un plan. Buenas noches, gracias por venir a compartir el plan de trabajo que tiene para la vecina ciudad de Lambaré. Muchas gracias, Horacio. Un saludo cordial a toda la audiencia y bueno, un desafío bastante grande, bastante importante por cómo está nuestra ciudad, cómo están las calles. De hecho, estamos empezando ya las reparaciones principalmente de los puentes, dos que tenemos, uno muy cerca de la municipalidad de Lambaré, a paso nada más, sobre Luis María Argaña, casi pasaje Mariano Escauriza. El otro es que está sobre la calle Vencedores, que ya se está reparando también. Y la próxima semana empezamos los bacheos. De hecho, algunos puntos críticos que tenemos en diversos puntos de la ciudad, como ser sobre la calle San Rafael y Bruno Guyari, ya se han reparado los enormes baches que tenemos a partir de lo que ocurrieron con estas intensas lluvias que también sabemos en gran medida dificultan las tareas. También se empezó a reparar la calle Abambaxí, que en varios de sus sectores tiene importantes cráteres y también se está llevando a cabo. La gente justamente a través de las denuncias, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, estamos escuchando los reiterativos pedidos sobre la calle Cacique Lambaré y Yacarevalija, que realmente está en pésimas condiciones. Yo les digo que ahí se va a hacer un trabajo muy especial porque se va a levantar toda esa parte del asfalto y se va a volver a compactar, ¿verdad? Un trabajo realmente que va a llevar su tiempo, así que también una vez que se inicien los trabajos tal vez haya un poco de incomodidad porque se va a tener que desviar el tráfico, entonces les pedimos ya de hecho las disculpas del caso, pero es para ir solucionando esa problemática. Vamos a adquirir, gracias a lo que también la Junta declaró, emergencia vial, más de 20.000 metros cuadrados de concreto asfáltico para llevar adelante las reparaciones de los diferentes baches y cráteres que tenemos dentro de la ciudad. O sea que nuestra urgencia es justamente poner en buenas condiciones, en gran medida, gran parte de lo que es las calles de nuestra ciudad, las principales calles. De hecho que después va a venir el trabajo de proceso ya, que vamos a ir presentándolo también, ¿verdad? Que son ya trabajos a mediano y largo plazo, ¿verdad? Cosas que vamos a encarar también conjuntamente y eso también va a ser en gran medida gracias al apoyo y al aporte que harán los ciudadanos en cuanto al pago de sus impuestos, que para nosotros es muy importante. Un denominador común en todos los municipios, y me imagino que en Lambaré también, es el problema de las deudas, la falta de recursos. ¿Cómo están en Lambaré? Y realmente recibimos muy pésimas condiciones, por decirlo así, ¿verdad? Nos encontramos con prácticamente apenas 8 millones de guaraníes. Durante el proceso de transición, 37 millones encontramos en caja y tuvimos inconvenientes para el pago de salarios, ¿verdad? Que de hecho ya se fue honrando lo de noviembre, aguinaldo se terminó de pagar y ahora se va a empezar a pagar lo que corresponde al salario de diciembre. Entonces estamos viendo justamente las placas. Estamos viendo las placas. Ahí justamente se puede ver prácticamente las deudas que tiene el municipio. Imagínate vos, la deuda total es de prácticamente 33.000 millones, más de 33.000 millones es lo que se viene arrastrando de años anteriores. Y creo que solamente en el 2015 más de 11.000 millones, si más no me equivoco, es la deuda, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Entonces, realmente yo les pido paciencia también a la gente y que sepan comprender este gran desafío que tenemos. Esto para ustedes es una primicia. Nosotros en 15 días vamos a estar dando un informe completo de cómo hemos recibido el municipio y de las acciones que vamos a emprender en diferentes áreas, porque tenemos proyectos concretos para diferentes áreas que quizás ya en este primer año se van a poder visualizar y otras a mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque como yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? Yo soy una persona que está acostumbrada a trabajar con proyectos y a través de procesos, que para mí siempre eso es importante. ¿Cuáles son los compromisos más urgentes que se tienen que honrar, ya que son, de acuerdo a lo que vimos en la placa, diversas las instituciones a las que se tiene que pagar? Bueno, nosotros de hecho tenemos un plan
un plan financiero, con el equipo económico conversando. Tenemos prácticamente asegurado que en 3 meses vamos a estar prácticamente estabilizados y vamos a empezar a hacer nuestro flujo de caja para honrar los diferentes compromisos. Quizás no toda la deuda completa, de hecho, ¿verdad? Pero lo que vamos nosotros teniendo vamos a ir honrando. Para eso se va a trabajar, se está trabajando muy bien con este equipo económico que tenemos. De hecho, también hay algo muy importante que hay que destacar, Horacio, y también la ciudadanía. El tema de estos temporales, ¿verdad?, trae consigo, aparte de la destrucción y que no podemos trabajar en las calles, también traen consigo la problemática de salud, ¿verdad? Hay muchas malezas, crecen, muchos patios baldíos. Nosotros vamos a sacar un edicto justamente en cuanto a eso, ¿verdad? Para empezar a multar, le vamos a dar un tiempo perentorio a aquellos dueños de los baldíos, ¿verdad? Y a partir de ello vamos a entrar ya con fiscalía y todo, ¿verdad? Como para poder luego hacer las multas que corresponden, porque ya tenemos casos también de dengue en Lambaré y yo creo que eso se puede ir aumentando. De hecho, ya tenemos un plan también para ello. Estamos pidiendo a la Junta Municipal la sesión extraordinaria para que puedan también declarar de emergencia sanitaria, porque no vamos a esperar a tener varios casos graves en nuestra ciudad. Ya vamos a empezar a trabajar también en conjunto con el Hospital Distrital de Lambaré. O sea que eso también tenemos en puertas nada más y vamos ya a empezar a trabajar, mejor prevenir que curar, dice un eslogan. Entonces ya eso nosotros vamos a ir haciendo. Un problema que también se acentuó bastante y saltó cuando surgieron las denuncias de la Universidad Nacional de Asunción, la existencia de planilleros en la Municipalidad de Lambaré, superpoblación de funcionarios. ¿Cómo están encarando eso? Bueno, nosotros ahora prácticamente 480 vencieron los contratos, llegaron culminación de contratos. Ahora estamos evaluando, estamos viendo a la gente que realmente ha trabajado, que yo como concejal he podido notar también que se han puesto, como se dice, la casaca del municipio y han trabajado. Lo vamos a volver a recontratar. Pero de hecho hay indicios de que existen varios planilleros, no solamente entre los contratados, sino también incluso entre los nombrados. Y nosotros vamos a tomar los recaudos necesarios para sancionar a esas personas, ¿verdad?, que siendo nombrados no están cumpliendo con la labor. Y aquellos que siendo contratados no cumplieron, de hecho ya no vamos a volver a contratarlos. La gente tiene que entender también que, de hecho, encontramos casi con 1000 funcionarios, ¿verdad? Y eso es imposible, no podemos nosotros estar usando todo nuestro presupuesto para pagar salarios, no va a aguantar el municipio. Entonces nosotros tenemos que eso ir comprimiendo y realmente vamos a proceder también de la mejor manera para que el funcionariado entienda eso. Muchos lo entienden, muchos lo entienden perfectamente y eso también para que la ciudadanía sepa, ¿verdad? Tenemos algunos sectores muy sensibles en donde realmente a la gente con experiencia, la gente que ha demostrado trabajo, lo hemos vuelto a contratar y así vamos a proceder con todos. Pero vamos a hacer el análisis respectivo, Horacio, ¿verdad? Paciencia también en ese sentido. De hecho, hemos dialogado con los sindicatos también y ellos han comprendido la situación por la que está atravesando la municipalidad y son conscientes también de todo cuando se vino arrastrando. Otro de los puntos que se tiene que enfocar obviamente es el social, cultural. Vamos a preguntarle eso a la vuelta de otros temas que tiene Ernesto. Y la pregunta que quedó pendiente para el intendente de Lambaré, Armando Gómez, después de las cuestiones de infraestructura, se atenderán las cuestiones sociales y culturales. ¿Qué hay para eso, intendente? Bueno, de hecho, yo como también del sector cultural, estamos en el afán de la creación del Instituto Municipal de Arte de Lambaré, donde vamos a aglutinar todas las ramas artísticas. Esta próxima semana vamos a convocar una reunión de los artistas que están residiendo en Lambaré para hablar sobre el proyecto. De hecho, nosotros ahí tenemos una escuela de danza que también lo vamos a potenciar. De hecho, seguramente vamos a dictar talleres de teatro. Así también está en la idea implementar el coro municipal. Y bueno, con eso vamos a empezar a mover también la parte cultural y de hecho nuestra idea es hacer ese ruido en las plazas. Nosotros necesitamos dinamizar las plazas, de hecho antes mejorarlas, porque muchas necesitan de mejoras, hablar con las comisiones vecinales y de hecho para que eso se dinamice y para que la gente tenga esa opción de tener un divertimento, de participar de diferentes actividades realizadas también. Eso le va a venir muy bien a nuestros artistas también que están residiendo en Lambaré para hacer diferentes tipos de exposiciones, festivales, ¿verdad? Para ir
cada uno también, por ahí el concurso en los barrios, como se llama, que también está en nuestra idea. Y en el tema de deporte también, de hecho. Nosotros estamos con el compromiso también del gobernador de Central, ¿verdad?, para realizar las famosas, las bicisendas, también para las caminatas de la gente. Estamos instalando también los equipos de gimnasia en las diferentes plazas. Así también la idea de en aquellas en que se pueda implementar las canchas con pasto sintético también lo vamos a hacer. Entonces vamos a dinamizar todo ese sector. Y de hecho también la gente sabe que en el sector educativo vamos a trabajar fuertemente también, Horacio, a fin de mejorar el servicio educativo, ayudar a mejorar el servicio educativo en nuestra ciudad. Hay un montón de proyectos que tenemos en mesa de trabajo que vamos a ir socializándolos para llevar adelante y con la ayuda y el apoyo también de toda la ciudadanía, que para nosotros es muy importante. Una dificultad muy resaltante se tuvo justamente en el tema de la construcción de colegios en el ámbito educativo con los fondos del FONACIDE. ¿Cómo subsanar esos inconvenientes y evitar en los próximos proyectos? Bueno, la idea es, como yo justamente como concejal había presentado el proyecto de desarrollar el plan de desarrollo educativo municipal, en donde se contemplaba la creación del Consejo Distrital de Educación, que tiene que ser el ente donde se tiene que filtrar las necesidades más urgentes en cuanto al sector educativo. Nosotros vamos a conformar ese consejo en donde en forma transparente se van a manejar los fondos, ¿verdad?, para ver las urgencias que tienen las diferentes instituciones educativas en nuestra ciudad. Fiscalizar de la manera como corresponde todas las obras que se van a llevar adelante en esas instituciones y, como bien decía, tratar de dotar en forma procesual a los diferentes colegios, a las diferentes escuelas, ¿verdad?, de la parte tecnológica también, para poder ayudar a que realmente el estudiante pueda tener una educación integral. También recordando de capacitar convenientemente al sector docente, que es muy importante. Intendente, nosotros le deseamos éxitos, le agradecemos por su visita y obviamente le vamos a tomar un examen en unos meses más adelante. Así mismo, Horacio, muchas gracias. Y repito que en 15 días aproximadamente nosotros vamos a estar haciendo nuestro descargo, vamos a estar haciendo una conferencia de prensa donde vamos a informar a toda la ciudadanía cómo hemos recibido la Municipalidad de Lambaré y las obras que vamos a encarar en estos primeros 100 días y las obras también que vamos a llevar adelante y las acciones que vamos a llevar adelante a mediano y largo plazo. Gracias, Armando Gómez, intendente de Lambaré.